Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de la hora 25, una hora imaginaria para calibrar al mundo, una oportunidad antes del nuevo ciclo, un espacio tranquilo, protegido, cuidado, para reflexionar y mejorar y afinar las luces para navegar entre tanto engaño, oscuridad, mentira y tratar de aportar a que los seres humanos construyamos un mejor bienestar para todos. Y para poder indagar sobre algunos aspectos sobre psicología, familia, herencias psíquicas, si uno quisiera llamarlas, tenemos de invitada a Carla Quiroga, psicóloga clínica. Bienvenida, Carla. Gracias, Sebastián. Qué gusto estar acá luego de haber dado a luz, porque la última vez que vine con panza y ahora ya estamos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu hijo? Bien, ahí aperrando el primer mes sin dormir, criando desde los inicios, pero es maravilloso igual, o sea, uno se cansa, es un trabajo, pero tiene sus beneficios. Ver ahí como el fruto de lo que uno va haciendo, así que no, súper bien. Por ahí me soplaban cansados pero felices. Es que hay que reconocer el cansancio también, pues si de repente uno se expone a ver como solamente la parte romántica de la maternidad, de los niños, como toda la parte bonita, pero hay que reconocer la parte, como todo en la vida, la dualidad y también el trabajo que amerita, la dedicación. Y está bueno hablar de eso también, porque de repente cuando uno ve la otra parte nomás sin haber sido mamá, no toma decisiones muy conscientes. Entonces qué bueno saber las dos caras de la moneda para tomar una decisión consciente si uno quiere ser padre también. Pues, o sea, estoy dispuesto a hacer ese trabajo, estoy dispuesto a postergarme un montón de tiempo en mi vida porque es una realidad. Tú le vas a dar parte de tu vida a otro ser. No puedes hacerlo si en realidad no tienes ganas, no estás dispuesto y vas a empezar a generar lo que hablábamos la otra vez, las heridas emocionales de infancia. Sí, estuvo muy bueno, entretenido ese capítulo. Sí, lo pueden revisar los que no lo han visto, está ahí en nuestro canal YouTube. Pero ahora nos convoca otra temática. Vamos más atrás ahora. Sí, vamos a terminar en vidas pasadas en algún momento. Sí. Básicamente vamos a conversar sobre cómo algunos patrones familiares terminan perpetuándose de forma inconsciente. ¿Qué nos puedes contar de eso? Es un tema súper interesante, Sebastián, porque tal como te dije recién, es ir un poco más atrás de las heridas de infancia, porque cuando uno tiene ciertos traumas, ciertos dolores que siguen en tu vida adulta, memorias de dolor, tú tiendes a poder llegar hasta tu infancia de forma consciente. Algunas personas que pueden ver de dónde viene lo que les pasa, pero muchas cosas vienen de más atrás todavía. Y ahí es donde empiezan a aplicar las lealtades familiares invisibles, porque
si tú observas a un ser humano, sobre todo en la terapia, en la parte clínica, generalmente las personas llegan por un sufrimiento, pero es un sufrimiento que no entienden y que no quieren que siga, pero no logran comprender por qué repiten el patrón. Y es la clásica pregunta que te hacen, no sé, por ejemplo, de ¿por qué si mi mamá fue abandonada, mi abuela fue abandonada y yo vi eso y lo viví y no quería llegar a lo mismo? Estoy en la misma situación y tuve un hijo y el padre de mi hijo desapareció como por arte de magia, no supe más de él y estoy repitiendo la historia. ¿Y qué es lo que se da como un patrón? Que las personas no entienden lo que les pasa. Eso es un ejemplo súper típico y básico, te diría yo, no es tan misterioso como otros que terminan siendo enigmáticos, personas que te cuentan que sus antepasados todos murieron en accidentes de tránsito y si empiezan a hilar fino se dan cuenta de que murieron el mismo mes, por supuesto en distintos años, porque estamos hablando de generaciones que se van precediendo hacia arriba. Y así es cuando comienza el misterio de esto de las lealtades familiares. Pareciera ser que uno elige incluso sucesos que pareciera que no tienen nada que ver con mis decisiones, que no tienen nada que ver con mis elecciones conscientes, pero parece que el inconsciente elige ir repitiendo historias de vida de los ancestros, historias específicas, sucesos, y comenzamos a experimentar una y otra vez lo mismo, una generación tras otra generación. Es súper curioso lo que tú señalas de gente que es que decir como, por ejemplo, mi papá nos descuidaba o nos abandonó y crecen como niños sabiendo el dolor que deviene de ahí y deseando yo cuando sea adulto nunca voy a hacer esto y vuelven y se repite y se repite. Es como tú dices, como si no lo pudieran evitar, como si hubiera algo que ellos no saben qué o dónde está, que los impulsara a un destino prescrito. Exactamente, y lo que se repite también es lo que te decía yo de lo misterioso, esto de no entiendo por qué me pasa esto. También me ha tocado ver muchas mujeres que quieren quedar embarazadas, que quieren tener hijos, y esta es clásica, que van al doctor, que se hacen todos los exámenes de rutina, los exámenes habido y por haber, para saber si tienen algún problema que les impide quedar embarazadas. Y los doctores les dicen, no, usted no tiene ningún problema, está todo bien, y la medicina tiende a englobar todo en estrés. No, es que usted está estresada, entonces trate de relajarse y ahí va a poder quedar embarazada. Pero cuando se empieza a analizar un poquito más, esa persona se entera de que algo pasó en sus ancestros que llega a ella como información de embarazo igual peligro. Entonces, por ejemplo, empiezas a ver que en generaciones anteriores hubo abandono de niños o se entregó a algún hijo en adopción, que es un ancestro tuyo, puede ser tu propio padre, que se entregó en adopción, que no conoció a su familia biológica y que vivió tanto esta sensación de peligro, soledad y abandono, que esa información pasa a ti como, cuidado, no traigas niños al mundo porque pueden ser abandonados. Y la biología reacciona. Y eso es lo más increíble de todo, porque no es solamente una memoria emocional, sino que también son memorias biológicas y empiezan a repetirse patrones. O no a repetirse, sino que en este caso, como el ejemplo que te di yo recién, se genera algo que se llama la compensación. Si alguien sufrió, yo voy a evitar que siga ese sufrimiento en generaciones venideras. O sea, son al final los dos polos. Puedo ser leal por repetición exacta al dolor de un ancestro, o puedo ser leal compensando ese dolor y comportándome de una manera totalmente opuesta, ya sea que me dé cuenta o que sea totalmente inconsciente. Qué interesante eso que señalas de que uno primeramente pudiera intuir que si uno es criado bajo un determinado modelo familiar, relacional, algo de eso te queda. Uno está por ahí, uno puede decir ya, claro, pero cuando uno empieza, claro, pero cuando uno empieza a constatar que incluso las neurociencias han demostrado a través de experimentos que
se pueden conservar hasta en 3 generaciones aprendizajes genéticos, en donde incluso uno puede separar bueno, esto fue un experimento con ratas, en realidad, si lo decía el ser humano va a sonar muy feo, pero se condicionaba una rata a un tipo de alcohol y se generaba una aversión. Después esta rata daba a luz y los separaban al nacer, separaban al ratón, y este ratón a su vez volvía a tener pareja, y el hijo de ese ratón todavía tenía aversión al alcohol sin haberse encontrado con el estímulo. Claro. Y fue algo de carga genética, derechamente. Entonces eso abre muchísimo. Cuando uno dice vayamos hacia atrás, ya estamos básicamente pudiendo especular hasta 3 generaciones directas de cosas que se fundaron en otras vidas. Exactamente. Y claro, lo interesante de eso que dices tú es tal cual explicabas, que ahí uno no puede decir que fue por aprendizaje, por imitación, digámoslo así, de que yo vi un padre maltratador, por ejemplo, y yo, a pesar de que nunca quise maltratar, soy una persona violenta. Claro, ahí podría ser que queda algo en tu memoria inconsciente, pero de hechos que tú viviste, que ahí serían como las heridas emocionales que conversábamos. Claro. Pero en este caso, como el ejemplo de los ratones, que se aplica al ser humano, y esos son experimentos de epigenética. Exacto. Que se han realizado y se siguen realizando. Porque a diferencia de la visión de la genética tradicional, que es como una visión que piensa que venimos predeterminados. Es como, no, bueno, tú traes el gen de la depresión, tú traes el gen del suicidio incluso, pero no es así. Se ha ido revisando que el ambiente es el que moldea esta genética, y se han escrito libros que han sido bastante revisados actualmente en la literatura de la epigenética, como por ejemplo los de Bruce Lipton, la biología de la creencia, la biología de la transformación, que hablan mucho de esto, cómo tú traes una genética que se va a expresar de acuerdo al contexto, de acuerdo al ambiente, y no de una forma predeterminada y cerrada, así como ya estás predestinado, vas a ser así, vas a ser así, este va a ser tu temperamento, sino que al revés, como lo que tú dices de las ratas. Yo lo había escuchado con el olor a cerezo. Se les estresaba a las ratas, al mismo tiempo se expelía un olor a cerezo, y las ratas nietas, digámoslo así, de esa ratita, cada vez que olían cerezo, el estrés inmediatamente se disparaba en su cuerpo físico. Yo creo que es un tremendo descubrimiento esto de la epigenética, porque justamente cambia lo que tú señalabas, que uno diría, es que está en mi genética, yo no tengo nada que hacer. Y ahora se demuestra que es todo lo contrario, tienes mucho que hacer, porque uno puede eventualmente heredar una predisposición al cáncer o una posibilidad de cáncer, pero esa posibilidad puede expresarse o no expresarse nunca si es que determinados contextos, situaciones las gatillan o las inhiben. Así como a veces hay generaciones que se van muriendo, todas las generaciones se muere alguien de cáncer. Claro. Hay otras que en algún momento se corta, en estas no se expresó, se expresa en la siguiente. Entonces eso también es una alerta de los cuidados, de que no da lo mismo cómo nos alimentamos, cuánto dormimos, con quién nos relacionamos, las emociones con las cuales vivimos, nuestro vivir. Es una alerta porque puedes cambiar algunas cosas de tu genética. Ese es el poder que tiene el medio, el ambiente en el cual yo me voy desarrollando. Y lo más impactante en términos ya de terapia, así como para un psicólogo clínico, es que ambiente no solamente es el medio externo, sino que también tu ambiente es tu ambiente emocional. Es tu forma de sentir, son tus pensamientos, son tus creencias, tu forma de percibir la vida. Y eso también va a generar un contexto en el cual se van a expresar ciertos genes. O al revés. Y esto también a mí me encanta de la propuesta de la epigenética, porque no solamente es que no estamos determinados, sino que también se puede generar el cambio. Y eso es lo más potente, según lo que yo estimo. O sea, si tú cambias ese ambiente emocional, si una persona logra percibir la vida de otra forma, sentirla de otra manera o significarla de otra manera, puede que cambie una expresión génica, como por ejemplo una depresión o una tendencia
quizás al suicidio, que uno creería que la persona va directo hacia, pero cambia la forma de percibir la vida y se transmuta inmediatamente la expresión del gen. Claro, las emociones con las cuales vivimos, como tú señalas, operan de cierto modo como un contexto inhibidor o estimulante para la expresión de algún rasgo, algún componente genético. Por tanto, es muy cierto desde este encuadre, la psicología ya lo intuía, ya lo describía, pero la epigenética y las neurociencias han venido a reforzar, reafirmar, calibrar, especificar, distinguir, pero han estado bastante en la línea. O sea, si uno vive, por ejemplo, con angustia, esa angustia va a operar como un factor epigénico para la manifestación de determinadas posibilidades genéticas. Por tanto, cuidar nuestro espacio emocional también es un autocuidado a nivel genético, que además se puede transmitir a nuestros hijos. O sea, si yo sano en esta generación, hay menos probabilidades de que se enfermen la siguiente o que hereden las posibilidades o las probabilidades. Claro, es como liberar a tus ancestros y a las generaciones venideras también. Se rompe la cadena. Se rompe la cadena completamente. Y la generación que viene también no necesita aprender lo que aprendió uno, porque es como una forma de trascender un dolor también. O sea, si uno lo ve desde un punto de vista más espiritual, puede tener mucho sentido. Puede ser tremendamente un elemento para despertar, ¿no? Empiezo a observar el dolor que vivieron mis ancestros, mis antepasados, tomo conciencia. Es como que despierto y se genera lo que hablábamos recién, empiezo a percibir las cosas de otra forma. Parece ser que esto que yo veo de tal forma no es porque a mí me pasó algo o porque la vida es así, sino que alguien en generaciones pasadas vivió ese dolor y se me transmitió a mí. Yo creo que es una ley universal, que así es la vida, que la vida es terrible, qué sé yo. Y de repente me doy cuenta que no es así, que alguien lo vivió y me libero. Me alivia tremendamente y obviamente libero también a los que vienen, porque no sigo generando esa expresión en mi biología y los que vienen no la van a traer. También conecta con lo que Jodorowsky pregona, entre otros, estas como revisar los árboles genealógicos. Porque yo creo que una premisa de la psicología o del desarrollo organizacional es que en la medida que uno encuentra el porqué de un sufrir, uno funda la posibilidad de sanar, de aprender, de integrar. Y si uno acota la búsqueda a solamente la infancia, eventualmente no va a llegar nunca, si es que estamos buscando algo que se fundó una generación o dos para atrás. Claro. Se amplifica también el aspecto de hasta dónde podemos indagar. Yo creo que razonablemente uno parte indagando los aspectos de la vida propia. No, lo visible. Claro, o lo que, bueno, sí, mi mamá me contó una vez que yo metí los dedos en enchufes, por eso le tengo tanto miedo a la electricidad, por ejemplo. Ya de ahí viene, o las polillas, o cualquier tipo de fobia. Pero hay momentos en que la mamá puede decir, en realidad yo no sé por qué este niñito le tiene tanto miedo a las polillas, y en realidad, hasta que uno que se entera que el tatara, qué sé yo, vivió una experiencia traumática con las polillas. Y ahí se funde la posibilidad de liberación. Y además ahí, Sebastián, se da algo muy bonito porque te das cuenta que esa herida que viviste de niño o esa experiencia estaba metida en un contexto mayor. O sea, no fue como, ay, de mala suerte, yo nací en esta familia y me pasó esto, sino que era algo que venía de antes y es como que tú tenías que vivirlo para reconocerlo y para despertar y trascenderlo. Y ver eso es maravilloso porque te saca del modo víctima, ¿no? Así como, ¿por qué a mí? Sino que parece ser que nací en una familia donde esto tenía que vivirlo uno de sus integrantes para liberar. No es casualidad, no es azar, no es mala suerte, que es lo que uno tiende a ver cuando ve como una partecita nomás. Cuando uno ve la puntita del iceberg, no entiende realmente. Creo que no le encuentra sentido y justamente aparece esta como primera reacción, yo creo que esperable. ¿Por qué a mí? ¿O por qué me pasa esto si yo no he hecho nunca nada? Y se vive con cierta injusticia.
y por lo pronto se rechaza también. Y obviamente, como tú también señalas, se produce un victimizarse. Pero cuando uno empieza a indagar para atrás y encuentra, es como decir, lo descubrí, ahí ya uno empieza a liberar un poquitito. Solamente Claro. encontrar eso, conectar con eso ya es el primer paso de la posibilidad de sanar. Claro, eso es como hacer el insight, hacer un clic a las personas que no manejan terminología psicoanalítica. Y ahí también esto te invita a dejar un poquito de lado el ego, porque el ego es el que ve las cosas fragmentadas. Este soy yo y estoy separado de ti, y el ego lo que hace es diferenciar. ¿Y por qué? A mí me ha tocado verlo mucho en talleres de lealtades familiares que hacemos, donde las personas se dan cuenta, pero se enojan. ¿Y por qué tengo que estar yo viviendo esto si es culpa de mi tía abuela? ¿Y por qué lo tengo que traer yo? ¿Por qué si mi tía abuela tuvo este problema con los hombres, ahora me toca a mí estar sufriendo por culpa de ella? Si ves un poco más allá, te terminas dando cuenta que tú eres como una gotita más del océano, eres una parte más, un engranaje más de una gran maquinaria. Y eso es lo que se llama conciencia de unidad. Parece que no es que yo era el especial que venía a vivir una vida y culpa de este bisabuelo, yo ahora tengo un problema de abundancia, por ejemplo, sino que estamos todos en la misma y venimos unos a aprender lo que dejaron pendientes otros. Y ahí te tomas hasta la vida con otra visión, con otra perspectiva, claro que sí. Sí, porque también si uno lo lleva hacia el futuro, porque claro, uno lo estamos mirando hacia atrás, pero también una persona que en esta vida, por ejemplo, en mi caso, si sano algo emocional o psíquico que yo pudiera tener, a la vez estoy sanando también las generaciones venideras, estoy limpiando un poquitito transgeneracionalmente, haciéndolo un poquitito más fácil la próxima generación. Hay un avance progresivo, y todo lo contrario, si yo desatiendo aspectos de malestar psíquico o emocional, también puedo estar fundando que eso va a ser otro tipo de herencia a las siguientes generaciones. Incluso hasta mis nietos pudieran verse perjudicados ante, no sé, la tendencia a no querer hacerme cargo, claro, o a desplazar o identificarme con la víctima. Entonces me siento víctima y además demando que alguien se haga cargo de mí, y puedo sostener toda una vida dependiendo de que los otros se hagan cargo de mí, pero también estoy condenando, puedo claro, estar condenando generaciones venideras. Claro, el tema ahí es que la información no desaparece. Entonces, claro, una persona que le quiere hacer el quite a esto piensa que, bueno, no lo veo, desaparece, se acabó. Pero la información es energía, no se deshace, se va transformando. Entonces a otro sí o sí le va a tocar hacer el trabajo. Nunca va a ser como, bueno, me hago el loco, nada que hacer, esto se acaba acá. No, esto va a persistir y a alguien le va a tocar hacer el trabajo que tú no quisiste hacer. Y de nuevo, si funcionas por ego, tú vas a creer que esto no va a tener nada que ver contigo, pero si lo ves como una unidad, ese otro también es parte de ti y es lo mismo. Al final es lo mismo. Que otro tenga que hacer el trabajo es como si tú lo hubieras tenido que hacer igual, pero más pesado aún, porque toca cada vez ver un poco más y tocar más fondo. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí yo me acuerdo, por lo que tú dijiste, me acuerdo de una paciente que tenía, que no lograba entender por qué no pasaba su examen de grado. Y realmente, si tú lo analizabas, no tenía lógica. No es que ella llegara al examen de grado sin estudiar, que le hubiera ido mal en su carrera, que no supiera de qué estaba hablando, que tuviera problemas cognitivos, nada. O sea, ella iba súper preparada a sus exámenes de grado y ya iba por el tercero, y si de nuevo no lo pasaba, ya perdía la posibilidad de titularse, y efectivamente no lo pasó. Y ella muy angustiada con esta visión que yo te comentaba antes de no entiendo por qué a mí me pasa esto si hago todo lo posible por lograr mi objetivo, y igual algo pasa que no me permite lograr lo que yo quiero. De repente en terapia se da cuenta de que su verdadera pasión era el canto, no era
tener ese título profesional, no era ejercer en esa profesión. Y siempre había tenido como una pugna porque tenía muy metido en la cabeza el tema del deber ser. Su mamá y su papá era como, no, tú tienes que ser profesional y tienes que sacar tu carrera y tienes que tener un trabajo estable. No se te vaya a ocurrir dedicarte al canto. Eso es un hobby, juega acá en la casa a cantar, pero no se te vaya a ocurrir. Y cuando ella se da cuenta de que su verdadera pasión y a lo que ella se quiere dedicar es al canto, inmediatamente su inconsciente dispara una memoria que ella jamás desde su mente consciente había identificado. Y es que su papá siempre quiso ser cantante y terminó dedicándose al derecho, que era la profesión que ella había estudiado, por obligación, por lealtad familiar a su propio padre, que nunca fue profesional y que soñaba con tener un abogado en la familia. Oye, interesante, Carla, tenemos que ir a un spot, pero a la vuelta me gustaría indagar en cómo opera este mecanismo del inconsciente, porque el inconsciente son aspectos de nuestro ser, pero que es como que no tenemos accesos a ellos, pero no es que por tirarlo debajo de la alfombra se vaya, sino que encuentra formas de hacerse notar de formas curiosas. Quédense con nosotros unos minutos para poder indagar cómo es esta dinámica del consciente, el inconsciente, cómo emerge esto y qué se puede hacer con lo que tenemos fuera de nuestra conciencia. Vamos y volvemos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedanciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta a este segundo bloque. Estamos conversando con Carla al respecto de algunas dolencias, afecciones, malestares que tienen su origen o su raíz intergeneracionalmente, lo cual es bastante novedoso, creo yo, porque uno pudiera asumir que muchas cosas se fundan en la crianza, de lo cual es cierto, y conversamos con Carla sobre las heridas emocionales. También habíamos alcanzado en el capítulo anterior,
varios capítulos atrás en verdad, de que incluso los momentos perinatales también tienen incidencia también en lo que va a hacer el individuo. Y ahora fuimos un poco más atrás, incluso lo que pueden haber vivido o sentido nuestros abuelos en su infancia, todavía puede tener implicancias y repercusiones en las personas que somos hoy en día. Y que el mecanismo que estaría operando en esto estaría en el inconsciente. Entonces habíamos dicho, hablemos un poco del inconsciente. Carla, ¿qué nos puedes decir del inconsciente? Habíamos quedado en el ejemplo de esta chica que no logra pasar su examen de grado y titularse, y de repente se da cuenta que su padre se había titulado obligado y ella quería romper esta lealtad. ¿Cuál es el problema? Lo que dices tú, que ella era totalmente inconsciente de esta situación y estaba completamente autoconvencida, en el autoengaño total, pensando que su deseo mayor era ser abogado. Y en verdad era lo que menos quería, porque quería compensar el dolor del padre. Entonces es interesante hablar del inconsciente, porque el inconsciente se dice que nos gobierna en un 95, en un 97%, o sea, nuestras decisiones conscientes son solamente un 5%. Y el problema es que el inconsciente, en honor a su palabra, es inconsciente, no lo vemos, no nos damos cuenta. Es como que nos gobierna como si fuéramos una marioneta. Yo digo, el inconsciente es como el marionetero que está detrás, atrás nuestro, y no lo logramos ver. Así es como un punto ciego, una sombra que no se ve. Y qué difícil es poder tomar decisiones si yo no estoy viendo lo que en realidad yo quiero hacer, porque me empiezo a autoconvencer de que quiero algo que en verdad no quiero. Y ahí también corre el ejemplo que yo te decía antes de mujeres que se convencen que quieren tener un hijo y no quedan embarazadas y no tienen un problema biológico, ni un problema físico, ni ellas ni su pareja. Y de repente están en la sesión de terapia y se dan cuenta y te dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero tener hijos, porque mi infancia fue súper dura, fue súper doloroso el abandono de mi mamá. Entonces, de repente se dan cuenta que hay una asociación en su biología entre embarazo y peligro, o incluso vivieron peligros literalmente cuando estaban en su vida intrauterina y no pueden quedar embarazadas. Y de repente reconocen que eso que siempre ellas se dijeron, de yo quiero hijos, era mentira. Literalmente no era lo que querían. Y así estamos casi todos los seres humanos, pues, Sebastián, ese es el gran problema, creyendo que queremos lo que no queremos. Y ahí es donde resulta fundamental un acompañamiento también, donde alguien desde fuera, porque de fuera es mucho más fácil verlo. Uno ve a sus pacientes y uno dice, oye, pero es obvio lo que le pasa. Pero no sirve una terapia donde yo le esté diciendo a la gente, oye, pero que tú eres así, ¿cómo no te das cuenta? Es la persona la que se tiene que dar cuenta y hacer este clic y que salga esta información, porque si no, no sirve. Si te lo dicen de fuera, tú vas a seguir en la resistencia sin querer verlo. Pero cuando logras ver tu verdad, primero es impactante ver tu inconsciente, y segundo, es liberador, porque te pones en coherencia. Uno no hace lo que quiere cuando tu conciencia está desalineada con la información que está en tu inconsciente. Cuando yo digo quiero esto, pero en realidad el fondo de mi alma, y aquí vienen los ancestros y el peso de ellos, yo no quiero eso. Y pasa también con temas de abundancia. Personas que no entienden por qué cuando me empieza a ir bien, pierdo todo. Me empezó a ir bien, cumplí 35 años y perdí todo. Y yo quiero que me vaya bien, ¿cómo voy a querer que me vaya mal? Y de repente se enteran que su bisabuelo a los 35 años vivió un incendio y perdió la casa y se quedaron todos en la calle. Y él, con esta información, con este asunto pendiente, porque esto funciona como asuntos pendientes, las lealtades familiares también. Cuando alguien no logró elaborar algo muy doloroso en su vida, y ahí hay un impacto a nivel orgánico y se traspasa la información de manera genética, y empiezan a ocurrir lo que se llaman los síndromes aniversarios.
que es justo a la misma edad de tu bisabuelo, vives una situación simbólica o muy parecida o igual a la que vivió él, o en la misma fecha o en el mismo mes, o de repente nace un niño en la misma fecha en que murió un abuelo o en que murió un bisabuelo, y después se empiezan a dar cuenta las personas y empiezan a hilar. ¿Será casualidad? ¿Será coincidencia? Y no, no lo es. Es un llamado a que tú vengas a trascender esta información, a despertar, a ver lo que el otro no vio o no quiso ver. Y ahí está el inconsciente. Todo eso está guardado en el inconsciente. Es bien difícil, Carla, el tema del inconsciente, porque justamente opera lejos de la conciencia. Y el hecho de estar oculto de la conciencia imposibilita hacer algo directamente. Ahora, el inconsciente también, a ver si uno hablaría un poco como de un marco teórico uno podría decir que está la conciencia y el inconsciente. Y hay algunas fuerzas contrarias que mantienen ciertos contenidos fuera de nuestra conciencia, como los mecanismos de defensa. Tú señalabas esto como del autoengaño, porque realmente es increíble que gente dice querer algo en el plano consciente solo para descubrir que justamente lo odia en su inconsciente, y lo que ha pasado es una formación reactiva, entre comillas, de este traspaso del inconsciente a la conciencia. Entró camuflado y desfigurado porque el inconsciente solo acepta, o sea, el consciente solo acepta algo, o pudiera aceptar algo positivo. Entonces le da vuelta a la moralidad para que ingrese a la conciencia, porque si ingresara en su aspecto negativo pudiera causar daño. Entonces se produce una dinámica entre el consciente y el inconsciente. Claro, una incoherencia. Claro, una inconsistencia. Bueno, hace unos días vino Jimena Dávila y se hacía la pregunta, ¿realmente queremos querer lo que decimos querer? Puede ser que se me haya perdido un querer por ahí en eso, pero esa es la pregunta, que ¿realmente quieres lo que dices, lo que me estás diciendo que quieres? ¿Realmente lo quieres? Y quererlo en el sentido profundo. Y eso puede empezar a complicar al paciente en explicarse esa trazabilidad. Bueno, en el caso que yo te ejemplificaba antes, esta chica que su pasión era ser cantante, pasa eso que tú dijiste recién. A ella le costaba reconocerlo, porque había tanta presión de su ambiente familiar, del deber ser, de lo que corresponde, de lo que esperamos de ti, y que además uno siente mucha presión, y aquí volvemos a las lealtades familiares, porque hay un inconsciente familiar y un inconsciente biológico que se entrelazan. Cuando nosotros éramos prehistóricos y cuando nosotros somos niños chiquititos, necesitamos pertenecer a un clan familiar por un tema de sobrevivencia. Si tú no perteneces a tu clan, corres riesgo de muerte. O sea, imaginémonos acá unos prehistóricos y un niño expulsado del clan. Solo no va a sobrevivir, y un niño hoy día tampoco va a sobrevivir solo. O sea, ¿qué va a hacer un niño solo? No puede. Entonces yo empiezo a incorporar estos mandatos y me empiezo a obligar a veces a hacer cosas que en realidad no quiero, al punto en el cual, en el caso que yo te decía, a esta persona le da culpa decir, ¿sabéis qué? No estoy ni ahí con una carrera tradicional, yo quiero cantar. Y empiezo a entramparme, porque la culpa es demasiado potente en el ser humano, sobre todo cuando corro el riesgo de no pertenecer. Y desde mi inconsciente, el inconsciente lo entiende como riesgo de muerte. Si el inconsciente es muy simbólico y concreto, el inconsciente no lo ve con el criterio que lo ve tu conciencia, donde filtra, donde empieza a entender las cosas. No, si yo soy expulsado de mi clan, me muero. Entonces tengo que cumplir el mandato, y a veces el mandato es doloroso. Es un mandato doloroso. A todos nos ha costado la vida, somos todos de esfuerzo, todos de sacrificio, ganamos lo justo nomás, nunca nos damos lujo. O aquí en esta familia todas las mujeres han muerto de cáncer de mama. Y uno desde su conciencia dice, ¿cómo yo voy a querer morir de cáncer de mama también? ¿Cómo yo voy a querer vivir apretado y sacrificado y con el dolor y el esfuerzo? Pero en el fondo sientes que tienes que cumplir el mandato familiar, porque si no vas a ser expulsado. Ese de alguna forma se produce como un condicionamiento casi vital, como tú señalas, porque el mensaje
introyectado, por decirlo psicológicamente, puede ser o cumples o te mueres, o cumples o no te amo. Y eso genera todo, o sea, claro, cuando el niño asume que su madre o el padre o la figura significativa, se instala el mensaje de que el amor está condicionado a cumplir algo, claro que ese niño primeramente se debe sentir ontológicamente devastado, porque finalmente anula su ser. Básicamente te hemos preparado esta cajita a la cual tienes que meterte, porque si no cabes o no la llenas, te vas a morir o voy a dejar de amarte. Y esos mensajes se empiezan a llevar hacia el inconsciente y uno los olvida que alguna vez alguien me enseñó que para que alguien me ame tenía que cumplir, y empiezo a vivir, y como las heridas emocionales de nuevo que vimos la otra vez, empiezo a vivir las relaciones desde ese mismo condicionamiento que no tiene nada que ver contigo y conmigo, sino que tiene que ver conmigo y mi madre, mi padre, mi hermano, el cuidador, pero mientras se mantenga en el inconsciente no logro verlo y por tanto no puedo hacerme cargo de eso. Me hiciste recordar un caso súper interesante y que yo creo que varias personas se pueden sentir identificadas, no en lo literal, pero sí en el trasfondo. Y era un caso de una persona que su madre quedó viuda cuando ella era muy chiquita y eran varias hermanas. Y la madre, sin decírselos directamente, de forma indirecta y un poquito disfrazada, siempre les mandó el mensaje de echar mucho en falta la figura del hombre, del padre que murió. Mucho, toda la vida, hasta que ellas fueron grandes. Qué falta que me hace su padre, cómo sería la vida si él estuviera, qué pena que tuvo que morir a tal edad, por qué le pasó esto. Siempre un mensaje muy constante de que con él la vida hubiese sido distinta, hubieran tenido otra educación ustedes si su padre hubiera estado vivo, si hubieran realizado. Bueno, y esta persona y todas sus hermanas también eran muy esclavas en sus relaciones de pareja, vivían en el sacrificio, eran como geishas de sus maridos, pero literalmente, o sea, vivían para ellos, no se realizaron en su vida, no hicieron lo que les gustaba, no realizaron una misión, sino que vivían completamente al servicio de sus parejas. Algo así como el síndrome de Wendy, que lo he estado escuchando harto últimamente, así como yo me desvivo por ti, yo estoy a tu sombra, yo vivo para que tú seas feliz, para que tú te realices, etc. Y de repente esta persona se da cuenta de que las veces que conoció hombres que la tenían a ella como reina, ella se sentía incómoda. No le gustaba sentir que a ella la tenían bien. Ella necesitaba sentir que ella estaba al servicio de una pareja. Y se empieza a dar cuenta que ella en sus parejas ve al padre que no estuvo. Claro, y antes de darse cuenta seguramente, probablemente decir, ¿por qué me siento así? Si me tratan tan bien, ¿por qué siento este vacío? ¿Por qué no soy feliz? Seguramente sus amigas me decían, ¿pero de qué te quejas? Si mira, él te esto otro, esto acá. Ahí está la y aún incoherencia. así no entender el por qué. Justamente el no llegar al por qué pudiera ser un buen indicador de que hay algo que no estás viendo. Y de ahí el darse cuenta empieza el Exactamente, pero esa persona tampoco se sentía realmente cómoda en su relación con la pareja que se quedó, donde ella era la que estaba con su alma de misionera para que este otro fuera feliz. Devota. Exactamente. Tampoco se sentía bien, pero volvemos a lo mismo. Sentía mucha culpa de reconocerlo. No podía salir de su boca el decir, ¿sabéis qué? No tuve vida por esta persona. Sí, ahí estamos en el punto que esperaba decir, ya no sé qué hacer. Hago lo uno, hago lo otro, igual no doy con esto, no sé qué hacer, ya no sé qué más. Podríamos andar más o menos en ese momento en que ya probaste las dos y ninguna de las dos era. Claro. Hasta el momento en que esta persona se da cuenta y libera su resistencia y se da cuenta de que tenía un mandato de la madre de atiendan a su pareja como si fuera el último día de su vida, porque capaz que se vaya. Y hagan todo hasta lo imposible por retenerlo a su lado, aguanten todo, soporten todo, sacrifíquense, porque ¿qué no daría yo por tener a mi marido aquí conmigo?
Y ahí entienden, en realidad no es que yo quiero ser una esclava. ¿Cómo voy a querer eso? Pero estoy cumpliendo lo que mi madre quiso en su fantasía de que este padre hubiese seguido vivo. Yo habría dado todo porque él siguiera acá. Y las hijas dan todo para que el marido esté al lado de ella. Y solo en esa relación sienten que están cumpliendo el mandato de la mamá. A pesar de ser psicólogo, igual siempre me asombran estas cosas porque realmente, claro, cuando uno mira de afuera, tiene mucho más perspectiva de las cosas. Y también hay mucha gente que es bastante asertiva y da en el clavo rápidamente, pero da con la manifestación a ciertas luces y dice, bueno, pero si tú estás haciendo eso. Quizá el psicólogo, la gracia que aporta es que logra llevar al fundamento de por qué está haciendo eso. Porque una cosa que tú te dis cuenta, como otras cosas como que estas cosas de no sé por qué siempre me enamoro de los que no me respetan o los que me hacen sufrir. Creo que algo también comentamos la última vez. Pero el tema es que tus amigas o tus amigos se dan cuenta, oye, pero ya de nuevo, pues si mira, ya te hizo 3 veces, obviamente, pero no, y insisten. Y es hasta que se funde el... Pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Dónde aprendiste eso? ¿De dónde viene eso? Donde se da la posibilidad de integrar y agarrar lo que estaba en el inconsciente, puede ser un contenido, un recuerdo, un mandato o una programación, una creencia, un juicio. Bueno, va a ser muchas cosas. Y ahí uno dice, en verdad, como tú dices, yo estoy viviendo desde la emocionalidad de que mi mamá de alguna forma me enseñó a que si ella hubiera podido hacer, hubiera hecho esto, pero no pudo. Pero tú sí puedes ahora y puedes hacerlo con tu marido, por ejemplo. Así que debes hacerlo. Y ahí se distorsiona la vida completamente. Exactamente. Y cuando sale a la conciencia, resulta doloroso al comienzo. Después ya, cuando se va digiriendo esto, se va revisando, se va trabajando, uno puede liberarse de esta lealtad familiar. Pero de buenas a primeras es complicado, excepto para las ovejas negras, que son estos elementos del clan que quieren rebelarse contra todo al sufrimiento del clan familiar. No siguen esta lealtad, ni por el polo de la repetición, ni tampoco por el de la compensación. Ellos quieren cortar con esta energía. Quiero ser libre, ser yo mismo, quieren ser quien libre. Soy. Y es súper desestabilizador para los sistemas familiares la oveja negra, porque es como una amenaza de que el clan se puede disolver y que no van a seguir con la misma información, y al principio son súper apuntados, hasta que la familia, el sistema, logra volver a acomodarse y comprenden que esta persona, bueno, tiene su vida. Y pasa mucho con el concepto del hijo bastón, por ejemplo, donde hay una lealtad a que un hijo tiene que dejar su anhelo de formar una familia propia porque se debe dedicar a cuidar a uno de sus padres o a ambos padres. Y ese hijo no entiende por qué de todos mis hermanos yo fui el único que no me casé, no tuve hijos y me quedé con mis papás hasta el final de sus días. Y cuando mis padres se mueren, me encuentro perdido y no sé qué hacer con la vida. Hasta que me doy cuenta, si es que me doy cuenta, que desde chiquito yo internalicé la noción de tú vas a ser un hijo bastón, o sea, tú vienes para cuidar a tus padres en la vejez. Y a veces los padres, incluso conscientemente, tienen este proyecto de hijo. Voy a tener un hijo para no estar sola cuando esté vieja, para que me acompañe, para que me ayude, para que esté en la casa. Y este hijo no tiene idea por qué tiene esta carga y esta convicción absoluta de yo no puedo hacer mi vida porque yo me tengo que dedicar a mis papás. Y el día que ese hijo se quiere convertir en una oveja negra, ahí queda la grande, se enojan los hermanos incluso. Oye, no, pero si tú estás ahí para cuidar a nuestros papás, ¿cómo que te vas a casar? ¿Cómo que te vas a ir de viaje? ¿Cómo que te vas a ir a vivir solo? Si tú naciste para cuidar a mis padres. Y ahí es donde la oveja negra o se libera o sucumbe por la culpa. Ese es otro capítulo que tenemos que abrir en otro capítulo, porque también un mensaje inconsciente introyectado por la madre puede distorsionar también al hijo, porque si la madre recibió el mandato heredado y no lo resolvió, no lo dilucidó, no tomó conciencia, inmediatamente
el intento de la madre es que nuevamente, como yo tengo este rol, como lo tuvo mi madre, como lo tuvo tu abuela, tú también debes tener este rol, obviamente. Y si no lo tienes, eres una mala hija o mal hijo, Claro. o lo que fuera. Entonces también cuando uno no sana en esta generación, obviamente afecta, hace sufrir en realidad, y la gente con la cual convive puede tener conciencia o inconsciencia de ese sufrir y tampoco explicárselo, y pasan esto de decir, bueno, no sé por qué me siento mal si tengo una, qué sé yo, linda casa, linda señora, mis hijos son sanos, tenemos trabajo, en verdad. Y estas sensaciones de no entiendo por qué, si mira, hago una lista y tengo todo lo que siempre quise, y todavía hay una sensación de aquí falta algo, pero no sé qué, no puedo disfrutar. Y el llamado a la psicoterapia, yo creo que es un tremendo llamado, porque cuando uno, como tú señalas, cuando uno descubre estos aspectos, deviene mucho dolor. Imagínate, bueno, creo que todos pueden imaginarnos un hijo bastón que descubre esto a los 60 años. Y bueno, te echaste 60 años sin darte cuenta. Bueno, te queda todavía un poco, puede ser peor, puede ser los 80, qué sé yo, pero uno vive otra vida, o la vida de alguien, o tratar de arreglar algo que ni siquiera puedes arreglar porque el problema y la solución ya estuvo en otra generación. Sientes como que perdiste tu vida, ¿no? Claro, y se requiere terapia, porque darse cuenta de esas cosas, por ejemplo, en este caso extremo, pueden haber también otros, no es fácil. Por ejemplo, yo soy bastante crítico del uso, por ejemplo, por ejemplo, ayahuascas y estas como técnicas psicotrópicas, no particularmente por eso, sino porque lo que ahí se abre, o sea, Claro. wow, de que tenés que hacerte cargo de algo que te lo tiraron en la cara en muchos planos, porque es necesario la elaboración del tema. Yo siempre digo, el darnos cuenta funda la posibilidad de sanarnos, pero el camino de sanación es largo y tiene dificultades, y gente que dice, no, yo prefiero volver a donde estaba antes, no era feliz, pero por lo menos tenía orden y podía controlarme. Y hay resistencias súper sutiles también para evitar hacernos cargo del dolor de aceptar que, por ejemplo, una madre nos condicionó a amarnos, por ejemplo. Darnos cuenta de eso puede ser terriblemente doloroso. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, y pasa mucho. Vivimos en una cultura tan de la inmediatez que hay muchas personas que no quieren hacer ese proceso de acompañamiento terapéutico, sino que les gustaría como en una sesión darse cuenta de todo y listo, y ya no te veo más y yo me quedo con esto. Y no es fácil, o sea, imagínate que salga todo esto a la luz y después no tener un acompañamiento terapéutico. Te lo puedes tomar de forma que no te van a beneficiar en absoluto. Entonces, claramente y puedes necesario. Empeorar también si tú abres esto y no sabes tratarlo. Puedes empezar a generar otros malestares, porque ahora más encima, antes me lo vivía incluso más armónicamente porque no me daba cuenta, pero puedo empezar a darme cuenta que estoy actuando todo el rato y generar un sinsentido vital, y bueno, bola de nieve. Exactamente, y me ha tocado verlo también en algunos pacientes, no en todos, que después de la primera sesión, donde toman conciencia de muchas cosas, llegan a la segunda sesión y es como, estoy triste por haberme dado cuenta de todo esto y me doy cuenta que mi mamá es la culpable de todo, y ahí hay que empezar a encauzar a la aceptación, y en algún momento del proceso terapéutico, si es que se puede llegar al perdón también. Pero imagínate, tú dejas a la persona ahí, lo vi una vez, salió todo a la luz. Voy a ir a enfrentar a mi madre inmediatamente, gracias por decirme, agarra el auto y sale a confrontar a la madre, deprime a la madre, angustia al padre. Sí. Bueno, pasan muchas cosas. El llamado a la responsabilidad en los procesos terapéuticos es fundamental, porque podemos incluso empeorar en la búsqueda de mejorar. Carla, se nos acabó el tiempo. Uy, entonces qué rápido. Sí, estaba entretenida la conversación.
no sé, darte un espacio también para que invites a tus redes sociales. Tú tienes harto material ahí, haces unos videos, Sí. Para que la gente te pueda seguir también en redes. Sí, yo estoy constantemente subiendo información, también haciendo talleres, así que sí, de lo que se quieran enterar, síganme en @psicóloga Carla Quiroga y también en @Centro Trascender, que es donde subimos toda la información de lo referente a la psicología, al crecimiento personal y hacemos acompañamientos terapéuticos también ahí para que nos busquen en Instagram. Eso, muchísimas gracias, Carla, por visitarnos en el programa. Muy interesantes las temáticas. Podemos invitarte nuevamente si gustas en un tiempo más para seguir conversando sobre aspectos fundamentales para construir bienestar entre todos. Y es importante darnos cuenta sobre todo las cosas que están inconscientes. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a todos por vernos en este programa, ya sea en YouTube o en BTR Canal Vive. Los dejo más que invitados a seguir viendo la hora 25 y los capítulos que vienen van a seguir tratando de ser un buen faro para iluminar o guiar el camino para los que buscan construir algo mejor. Buenas noches a todos.